Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Invierte con Ventaja. Vamos a hacer un repaso de la situación de las bolsas, de los mercados de renta fija, de los tipos de interés, muy importante, del Bitcoin, del oro, del petróleo, de la plata y de algunos otros activos importantes, principales activos mundiales. Antes de nada, permíteme recordarte que si te gustan mis vídeos, te gustan mis contenidos, puedes apoyar la continuidad de este canal suscribiéndote al canal si no lo estás ya, activando las notificaciones, dándole a me gusta a este vídeo, cosa que puedes hacer ahora mismo si quieres, antes de que empecemos a tratar el tema del vídeo, y compartir este vídeo con alguien que pienses que le puede interesar. Dicho esto, vamos ya con el contenido del vídeo, el análisis de los mercados, y quiero empezar por este gráfico que marca la diferencia entre el bono americano a 30 años y el bono americano a 5 años. Es una forma de ver si la curva de tipos está invertida o no. Habitualmente se suele utilizar la rentabilidad que está dando el bono americano a 10 años y compararla con el bono americano a 2 años. Es decir, el spread, que es diferencia entre 10 y 2 años. Y aquí tenemos una variante alternativa que se está comentando ahora, que es la diferencia entre el bono a 30 y el bono a 5 años. No hay ninguna fórmula matemática ni ningún tipo de señal científica que diga ya está invertida o no está invertida la curva. La curva tiene un aspecto que es así y se va invirtiendo a medida que van subiendo los tipos a corto plazo, vamos teniendo pues que la pendiente va siendo cada vez menor, y técnicamente invertida significa que tiene este aspecto, es decir, que la rentabilidad de los tipos de interés a corto plazo, porque aquí estamos viendo los plazos desde un mes hasta 30 años, ¿vale? Entonces, cuanto mayor es el plazo del horizonte temporal, menor es el tipo de interés que va dando, en este caso, los bonos del Tesoro Público americano. Normalmente, lo normal es que a mayor plazo, más riesgo, y por lo tanto, los tipos de interés a los que se endeuda el Estado americano, que se pagan en el mercado por prestar dinero a plazos superiores, te den tipos de interés superiores. Y cuanto menor es el plazo, menor es el tipo de interés porque más seguro es. Esa es la teoría. En determinadas circunstancias macroeconómicas se va aplanando y ahora mismo pues la curva empieza a tener un aspecto cada vez más invertido. Es decir, en algunos plazos, como por ejemplo este, el bono de interés a 5 años, está dando una rentabilidad superior a la que te da el bono, el tipo de interés de rentabilidad a 30 años, lo cual es absurdo, es una anomalía, ¿no? Que no dura mucho y que suele ser precursora de recesiones. Pero eso sí, con plazos que van desde los 9 meses hasta los 14 meses. Es decir, no es una recesión inmediata en la economía americana, pero sí podría ir poco a poco formando esa figura de techo, técnicamente hablando, chartistamente hablando, figura de techo en los grandes índices, en las grandes bolsas americanas. De hecho, si cogemos, como digo, en vez de coger el bono americano a 30 años, cogemos el de 10 años y lo comparamos con el de 2 años, que es la medida que se suele coger más, un poco más oficialmente, ¿no? En la que se utilizan los estudios estadísticos de largo plazo para poder decir de una forma simple y objetiva si la curva de tipos está invertida o no. Bueno, pues aquí, como veis, la línea de cero todavía no la ha cruzado, pero bueno, el aspecto del gráfico es parecido, es decir, una caída en vertical, y aquí la caída en vertical lo que significa es que está subiendo mucho más en los tipos de interés a corto plazo, el de 2 años, que los tipos de interés a 10 años. ¿Y por qué? Bueno, pues porque como la inflación se está disparando, y lo primero que sube son los tipos a corto plazo, y la Fed, las perspectivas de que la Fed suba tipos, pues es lo que provoca que los tipos a corto plazo se disparen, porque no olvidemos que la Fed, los tipos de interés que controla son los tipos de interés de corto plazo. De hecho, son tipos de interés de mucho más corto, de 2 años. Bueno, los que controla históricamente, porque claro, cuando los bancos centrales en Estados Unidos, en Europa y en Japón, en los últimos 10 años, en la última década, digamos, se han puesto a comprar directamente bonos de los estados, lo que están haciendo también es intervenir en el tramo largo de la curva de tipos, es decir, están de alguna forma manipulando el tipo de interés de mercado. Eso no significa que si no estuvieran comprando no estarían bajos, pero desde luego no tendríamos tipos negativos como los que hemos tenido. Bueno, dicho esto es una situación, un contexto importante, porque es una de las cosas a las que hay que hacer seguimiento. Eran gráficos en velas semanales, lo que estábamos viendo anteriormente. Lo que vamos a mirar ahora son los gráficos de los índices de renta variable y algunos otros activos, por actualizar un poco las perspectivas de corto plazo, pero no olvidar nunca que todos estos comentarios que yo os hago, estos análisis que yo hago de corto plazo, están supeditados a una estrategia de largo plazo. No por decir, por ejemplo, que en el Bitcoin aquí está dando señales de fortaleza, que no nos sorprende, es decir, comenté en el último vídeo que podía superar esta zona de resistencia, porque últimamente el Bitcoin está correlacionado con la bolsa, es una especie de indicador de sentimiento.
Pero todo eso, que yo diga que ha roto una resistencia, que por lo tanto el sesgo a corto plazo es alcista, no olvidéis lo que es la perspectiva que tenéis que tener, que cada uno tiene que tener. La mía es que esto es un activo que no me resulta fiable, voy a ponerlo en escala logarítmica, por cierto, por una razón muy sencilla, y es, bueno, ya lo he comentado varias veces, tampoco quiero alargar el vídeo en este punto, ¿no? Pero no es un activo real, no es un activo productivo que genere renta, depende de la ley de la oferta y de la demanda, y sobre todo hay mucha especulación, mucha emoción, mucho sentimiento alrededor, algo muy parecido a la fiebre del oro, y eso le resta credibilidad, ¿no?, a mis ojos. Pero bueno, en cualquier caso, como os decía, la tendencia sigue siendo alcista, tenemos los mínimos locales recientes que siguen al alza, con lo cual es una tendencia alcista. Tenemos ahora mismo, pues sería un primer soporte muy importante, sería este, y a corto plazo, como digo, estas últimas semanas han perforado un pequeño mínimo local que es este, y por lo tanto está en amago alcista. En mi opinión, y ya sabéis que aquí hay, en análisis técnico en bolsa, siempre hay que pensar en la segunda derivada y hay que intentar anticiparse. Hay que vigilar que aquí podamos tener un fallo alcista. Hay que tener mucho cuidado. Veremos cómo se forma. Estamos ahí en esa zona en la que, como habéis visto antes en la media móvil, en el gráfico de velas semanales, esta media móvil en rojo y ahora en verde es la media móvil de 30 semanas. Que la he dejado ahí preparada. De 10 semanas. A ver, es que como la voy cambiando constantemente, sí, ahora. La de 30 semanas. Entonces, la media móvil de 30 semanas acaba de volver a verde, ha superado ese nivel de resistencia de corto plazo. Bueno, este es el típico nivel en el que podríamos tener un fallo alcista en el hipotético caso de que ya estuviéramos en tendencia bajista, es decir, en el caso de que esto ya fuera un máximo último y esto podría formarse como un máximo local que ya va a la baja, ¿no? Y este sería el mínimo local. Esto solo lo sabremos si se vuelve a meter el precio y rompe hacia abajo, rompe este nivel de soporte en el Bitcoin. Es decir, que hay mucho margen que darle, y el problema del Bitcoin, como ya he repetido muchas veces, es que eso significa una caída del 25%, es decir, este pequeñito diente de sierra que vemos aquí es nada más y nada menos que perder una cuarta parte de toda la posición que tengamos ahí, ¿no? Es decir, tiene una volatilidad extrema, una volatilidad prácticamente que le inhabilita, salvo que queramos tener aquí pues un 1% de la cartera, es decir, hay que tener posiciones proporcionales al riesgo que estamos asumiendo, y el riesgo hay muchas formas de medirlo, pero una de ellas es lo que vamos a perder si sale mal, ¿eh? Entonces, si esto sale mal, se puede ir a cero, pero si sale mal, podemos también aplicar un stop o plantear que no nos gusta y vender cuando pierda, por ejemplo, los 34.500 o los 35.000 dólares. Pero como digo, esto es un 25% de caída, ¿no? Es decir, que si tienes un 1% de tu patrimonio metido aquí y se produce esa caída del 25% y te salta un stop o lo vendes tú, pues habrás producido una caída del 0,25% en tu patrimonio, ¿vale? Estos son un poco los porcentajes. Y a partir de ahí cada uno decide el riesgo que quiere asumir, ¿no? Como siempre, una de las cosas que explico en mis cursos de análisis técnico es el triple screener, ¿no? Cómo podemos utilizar señales de corto plazo, pues eventualmente para salir antes de determinadas posiciones sin tener que esperar grandes movimientos de largo plazo, ¿no? Bueno, aquí tenemos una secuencia de velas blancas grandes, es parecida a la que hemos tenido en la bolsa, ahora vamos a ver los grandes índices, y la cuestión es que no tenemos, por lo tanto, ningún mínimo local mínimamente relevante hasta este nivel de aquí, o sea que tenemos mucho margen, es decir, aquí es difícil intentar anticipar un cambio. Lo normal sería que consolidara y hiciera una especie de pullback hacia la antigua resistencia, ¿vale? Entonces, si hace ese pullback, ya empezaremos a tener aquí un mínimo local, y en función de cómo se comporte a partir de ese momento, en función de si rebota fuerte, de si le cuesta rebotar, de si está lateral y amaga y eventualmente una continuación bajista, lo veremos. Iremos viendo la verdadera fortaleza de fondo que puede tener el Bitcoin, como os decía, ¿no? Bueno, como os decía al principio, las criptomonedas y el Bitcoin en particular, que es la única que miro yo prácticamente, están muy correlacionadas con los índices de bolsa, ¿no? Y por lo tanto, ese rebote que hemos visto en las criptomonedas pues está correlacionado con los principales índices americanos y europeos. Vamos a empezar con las bolsas americanas, que han rebotado fuerte. Fijaros dónde está el SP500. El SP500 está en un nivel de los últimos máximos locales. A ver, no sé por qué no me deja ahí. Este máximo local, que fue una especie incluso de doble máximo, que era también zona de soportes por aquí, un poquito por aquí por debajo, esta zona es donde está ahora. Y además ha llegado a este nivel con una subida vertical. Aquí tenemos una doble lectura y por un lado un poco contradictoria. Es decir, por un lado esto es una señal de fortaleza, pero si nuestra lectura es que ya estamos formando una figura de techo de largo plazo que podemos ver en velas semanales o incluso en velas mensuales, en ese caso recordad algo que en los últimos 10 años
o 12 años incluso, está totalmente olvidado. Y es la diferencia de comportamiento y de sentimiento que hay en un mercado alcista y en un mercado bajista. ¿Dónde se producen los rebotes, las subidas, digamos, en 2 semanas más violentas? Se producen en mercados bajistas. En mercados bajistas, después de sobreventas, después de fuertes caídas, se producen muy fuertes rebotes. No todos, pero algunos son muy fuertes. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Pero por otro lado, es decir, que si esto fuera un mercado bajista, habría que tener cuidado con lo mismo que hemos comentado antes en el Bitcoin, que esto podría ser un fallo alcista. Aquí hemos superado este máximo local, lo hemos superado aquí. Estamos ahí por encima incluso de lo que era antes resistencia, soporte, resistencia y el nivel medio de esta vela negra, que es nivel de resistencia ahora, y estaríamos amagando romper esa resistencia. Voy a ponerlo un poco más grande por si alguno lo ve en pantalla pequeña, ¿no? Este nivel medio de esta vela negra, vela semanal del SP500, del futuro del SP500, que es zona de soporte y que fue anteriormente zona de resistencia, es un nivel importante, lo hemos superado. No pasa nada, lo hemos superado, estamos en la zona de máximos intrasemanales de estas 2 semanas, de estos niveles de aquí, y aquí es donde se podría producir un fallo alcista, por ejemplo, una envolvente bajista en la próxima semana, y ya veremos si luego eso se traduce en más debilidad, o incluso algún amago y luego volver a caer, en fin. Pero en cualquier caso, también hay algo importante e interesante de decir, y es que esta vela blanca que se produjo es muy potente, es una vela de arranque de tres soldados blancos, en teoría de velas japonesas. Hay estadísticas que demuestran que cuando el SP500 encadena 3 sesiones consecutivas al alza de este calibre, superiores al 1%, estamos hablando del principio de un tramo alcista mayor, ¿vale? Entonces, si mi escenario de fondo, de debilidad de fondo, de figura de techo en las bolsas americanas, en paralelo a esa subida, a esa inversión de la curva de tipos, a ralentización económica mundial y todas las incertidumbres que hay, significa que estamos en zona de techo, estamos formando una zona de techo. Y la zona de techo, para seguir con este gráfico del SP500, sería esta, en sentido, digamos, aproximado. Eso no significa que no haya fuerza y podamos incluso superar los máximos para después hacer un fallo alcista y volver otra vez a meternos por debajo y volver incluso a caer por debajo de estos niveles anteriores. Eso sería una típica figura de ABC, según la onda de Elliott, irregular, donde no debemos de confundir un nuevo máximo con una tendencia previa, porque esto ya sería un contexto de corrección. También es interesante destacar, eso lo tengo pendiente de comentaros en otro vídeo, que este tramo bajista realmente en el índice SP500 y en el Nasdaq se produce ya después de largos meses de corrección en muchos valores. La amplitud de mercado nos dice que el mercado lleva ya muchos meses corrigiendo y que algunos valores han corregido un 60, un 70, un 80%. Dicho de otra manera, el mercado está saneado, se ha saneado. Los niveles de PER, de valoración del mercado en toda esta fase, se han ajustado enormemente, especialmente en las small caps y mid caps, y menos en las big caps, pero nos han ajustado porque las big caps siguen siendo capaces de generar fuertes beneficios, y al final eso es lo último, en última instancia es lo que va a mirar el mercado, ¿no? Entonces, ese es el escenario que tenemos. Podemos vigilar un fallo alcista de corto plazo, iremos viendo. Yo creo que en cualquier caso, a corto plazo, aquí hay una sobrecompra de corto plazo evidente, estamos en zona de resistencia, lo normal es que esto consolide. Y aquí se pueden aplicar los retrocesos de Fibonacci a un tramo muy pequeño, como puede ser este, el retroceso de corto plazo, ¿no? Ya sea desde mínimos o desde niveles de partida, según lo queráis trazar. Cuando son así muy rápidos, yo prefiero casi intradía, ¿no? Entonces ya tenéis aquí los niveles a los que podría corregir un 23% de la subida. Sería volver a estos niveles, un 23% de la subida que va desde aquí hasta aquí en el SP500 y un 38% sería este. Podríamos tener un fallo alcista quizá mayor, vamos a imaginar que seguimos subiendo y nos vamos hasta aquí, por ejemplo. Y en ese nivel me gusta, los 4.640 del SP500. ¿Por qué? Porque ahí el 23% se quedaría aquí, que es zona de resistencia, seguiríamos subiendo hasta aquí y luego corregiríamos hasta aquí. El 38% coincide con la base del único mínimo local que tenemos relevante en todo este tramo alcista, que empezó a mediados de marzo, y el 61,8% se queda en este máximo de esta vela y en este mínimo de esta vela. Por lo tanto, me encajan ahí los niveles de retroceso. Vamos a ver qué haría el Nasdaq. Vamos a coger el futuro del Nasdaq también, que tiene siempre más cotización. Lo primero que salta a la vista es que, lógicamente, hay más debilidad en las tecnológicas que en el índice amplio del SP500. Este rebote se queda no tan cerca de máximos como en el caso del SP500, ¿no? Además, aquí, si os fijáis, estamos ya en esa zona de resistencias que, si miráis algún vídeo anterior de las últimas semanas, es el nivel en el que estuve planteando que llegaríamos.
en un hipotético rebote, y aquí es donde debemos de vigilar un posible fallo alcista, si realmente estamos en un contexto de techo de mercado, que no significa que nos tengamos que desplomar, pero podemos estar en lateral durante largos meses, ¿no? No sé, incluso podemos irnos un poco más arriba y amagar la perforación de una zona de resistencia clave, que es esta, que es un gap bajista que se produce después de esta vela de aquí. Y además también aquí ocurre lo mismo en el Nasdaq, lo mismo que en el S&P 500, tenemos una sobrecompra. La sobrecompra no me hace falta el RSI ni ningún otro indicador, tenemos una sobrecompra porque este diente de sierra, prácticamente sin consolidaciones intermedias, es alto, fuerte, comparado con todos los dientes de sierra que ha hecho anteriormente, en el último año o en los últimos 2 años, ¿no? Entonces el mercado ha subido rápido y en poco tiempo. Si esto es una señal, como decía, de fortaleza y este doble suelo o triple suelo va a dar paso a algo más, lo normal sería que tuviéramos alguna consolidación. Ahí tenemos este máximo local, que sería un nivel en el que plantear una consolidación. En principio de cambio de polaridad, el máximo local se convierte en, que fue resistencia aquí, ahora se convierte en soporte. Podemos hacer lo mismo que en el S&P 500, que es trazar los retrocesos de Fibonacci, de toda esta subida que hemos hecho hasta ahora, y hacemos lo mismo que, bueno, el 61,8% veis que coincide aquí, el 31 un poco, o sea, el 38 un poco por debajo y el 23 queda aquí en medio de esta pequeña zona de consolidación, de esta vela negra. Bueno, ocurre lo de siempre, podemos imaginar, podemos proyectar un poco más, si seguimos subiendo un poquito más, por ejemplo aquí, hasta estos niveles encaja. Entonces, si hay un fallo alcista, podríamos hacer una especie de sombra superior larga, atacar con este nivel y luego volver aquí. Ahí tendríamos el 23%, el retroceso del 38 sería hasta estos niveles y el del 61 seguiría quedando en una zona también técnicamente bonita, vamos a decir, ¿no? Buscando la simetría y el arte de los gráficos, pues tenemos que buscar que encajen siempre distintas técnicas simples pero efectivas del análisis técnico en mismos niveles. Ese es el escenario a corto plazo. Y la evolución de ese escenario a corto plazo nos permitirá ir calibrando si a medio o largo plazo pues, se mantiene nuestra expectativa de figura de pauta de debilidad, que de momento se mantiene porque esto forma parte de los planes. Es decir, a lo largo de todo este periodo estuvimos planteando la posibilidad de que llegara un doble suelo y un rebote por motivos varios, indicadores de sentimiento cerca de niveles de pánico, es decir, un pesimismo exagerado, una fase correctiva avanzada, una amplitud de mercado que nos mostraba que las small caps y mid caps ya estaban empezando a dejar de caer. En fin, varios detalles que planteaban la posibilidad de un rebote. Bueno, pues ya lo hemos tenido, ya lo tenemos. Ahora lo que hay que intentar es ir siempre por delante del mercado. En estos entornos planteábamos, es momento de pensar en un rebote. Posteriormente hablé de que ya se habían sentado las bases de un rebote. Ahora que el mercado está arriba, no es momento de tener euforia y de tener exceso de optimismo y de confianza aquí, porque aquí hay sobrecompra. Lo normal, aquí en zona de resistencia, en todos estos niveles normales, que haya una consolidación, una corrección. Ya veremos cómo es esa consolidación. Si es estrecha y pasa el tiempo y no va más abajo, puede indicar fortaleza y eventualmente revisar nuestro escenario de medio-largo plazo, que a nivel no solamente chartista, de hecho no solamente chartista, porque el chartismo hay mucha información que no nos puede dar. Hay que tener en cuenta temas macro, temas de fundamentales, de valoración del mercado y temas de sentimiento para poder construir un escenario, digamos, con sentido. Y como ya habéis visto en vídeos anteriores, pues mi escenario es que tenemos que pensar que en algún momento se producirá una corrección mayor desde los máximos históricos del Nasdaq. Hablo de un 40% de caída, es decir, que hablaríamos de un objetivo de caída hacia estos niveles, hacia niveles de los 10.000 puntos en el Nasdaq, por redondear, que a veces cojo el QQQ. La única cuestión es que si se produce una inflación elevada, esa corrección podría estar encubierta y en ese caso, en vez de tener un movimiento bajista, que no tiene por qué ser así, puede tardar años en desarrollarse, en 2023, nos podemos incluso acercar a 2024, ese movimiento también se puede trasladar a un gran lateral que dure 4 o 5 años en medio de niveles de inflación del 5% anual. Niveles del 5% de inflación anual van a significar, con un mercado lateral, que además puede estar alcista durante un tiempo, bajista, alcista, bajista, y en un momento dado dar un susto dentro de 2 o 3 años. Y ese susto que te da después de un periodo de inflación grande, te está queriendo decir que desde aquí hasta aquí realmente has perdido un 50% de la capacidad adquisitiva de tu patrimonio. Esto es una corrección relativamente encubierta, ¿vale? Bueno, eso es el escenario de fondo y es lo que me parece que es importante siempre no olvidar cuando estamos
mirando de cerca lo que está ocurriendo en el mercado, ¿no? Todas estas evoluciones de índices, ¿vale? Bueno, hemos mirado valores, hemos mirado los índices americanos, vamos a mirar cómo están los futuros europeos. Vamos a coger el DAX, aunque bueno, es igual, el Eurostoxx está en una situación muy similar, ¿eh? Lo que pasa es que aquí hay una especie de vuelta en V interesante. Vamos a ver cómo están los retrocesos. Yo creo que aquí, de momento, esta pauta que comentamos en su momento en tiempo real como islote se está confirmando. Ha tenido una consolidación interesante. Este movimiento lateral estrecho, que no cae, que no se mueve mucho en el mercado, después de una vela grande como esta de aquí, es una señal de fortaleza y al final es lo que está haciendo seguir al alza. Ahora bien, es una señal de fortaleza que puede no tener mucha continuidad. De momento la ha tenido a corto plazo y aquí estamos en la misma situación. Podemos buscar un eventual fallo alcista, trazando, por ejemplo, retrocesos de Fibonacci de todo el tramo alcista. En este caso lo que vamos a medir, en este caso lo que medimos son los retrocesos al alza, los retrocesos de un tramo bajista. Es decir, si esto es un tramo bajista que va desde aquí hasta aquí, el retroceso actual está cerca de haber corregido un 61,8%, que es el ratio áureo de toda la caída, ¿vale? Ese sería el retroceso máximo en el caso de que esto fuera al principio y tuviéramos más caídas por venir, porque si corrige más de ese importe, entonces ya no es un retroceso. Entonces lo que significa es que esto era una corrección de un tramo alcista anterior y aquí ya estamos reanudando la tendencia. Esa sería la interpretación. Fijaros que este nivel de los 14.800, 14.900 puntos en el DAX es un nivel que coincide con el nivel de soporte anterior. Esta es la armonía y la belleza de los gráficos. Se produce un tramo bajista de forma que el retroceso del 61,8% coincida con un antiguo soporte ahora convertido en resistencia. Por lo tanto, a corto plazo, y a la espera de poder actualizar o modificar nuestro escenario, a corto plazo el mercado está en zona de resistencia y en zona en donde debería de agotarse el impulso, debería de consolidar otra vez y veremos, aquí tenemos un mínimo local y aquí tenemos el otro mínimo local anterior. Si en vez de eso vamos a trazar ahora los retrocesos del tramo alcista que va desde los mínimos recientes, vamos a coger niveles que sean de apertura o de cierre, no niveles intradía, ¿no? Bueno, pues los retrocesos de Fibonacci de este último tramo alcista que hemos hecho, que va desde aquí hasta aquí, suponiendo que se acabe aquí, que se pare aquí, en tiempo real, en tiempo real de este martes 29 de marzo, el retroceso del 23% significaría que volveríamos justo al nivel de soporte en el que hemos estado hace unos días, ¿vale? Sería interesante, porque eso significaría en cualquier caso un amago, un intento de continuación alcista por encima de estos máximos que no ha tenido éxito. Los alcistas no han tenido el control y el mercado vuelve a este nivel de soporte. Si cae más allá de este nivel, se produce técnicamente un hecho relevante porque rompe un mínimo local. Y el siguiente nivel está en esta zona, que ya fue resistencia aquí y en estos máximos de estas velas, y tiene un gap alcista entre estas dos sesiones. Lo voy a borrar y lo voy a poner aquí. Veis que voy a poner un poco más de zoom para que ese gap se vea bien. Un hueco que hay entre estas sesiones del 15 de marzo y 16 de marzo. Vale, pues ese nivel, ese gap que hay desde aquí hasta aquí, funcionará como nivel de soporte. Y ahí es donde tenemos precisamente el retroceso de Fibonacci, un poquito por debajo, en esos niveles, ¿no? Entonces ese sería el siguiente nivel soporte. Y luego tenemos también un gap alcista entre esta sesión del 10 de marzo y el 11 de marzo, que sería este nivel de soporte que coincide con el retroceso del 61,8%. Es decir, la bolsa europea está en unos niveles ya atractivos y, por supuesto, también podemos hacer, como os decía en el gráfico del DAX, aquí de esta manera, ver que el movimiento bajista que va desde este máximo hasta este nivel, hasta este mínimo local, el retroceso de esa caída, el retroceso del 61,8% significa que en torno a 4.800, 4.900, que es el nivel de soporte que os comentaba, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que ese nivel, estamos cerca de niveles de resistencia y de retroceso de una caída, es esta, y al mismo tiempo la subida, este rebote, que es de un horizonte temporal inferior a este, los retrocesos de Fibonacci encajan con niveles que ha ido formando naturalmente la acción del precio, que son estos retrocesos, nos refuerza la posibilidad de que el DAX pueda estar ahí formando un techo, ¿no? Un techo de corto plazo, ¿eh? Ya veremos cómo es, ¿no? Este es el gráfico del Eurostoxx, del futuro del Eurostoxx, y tenemos algo parecido, es decir, aquí os he dibujado un canal, una canalización, que podría ser un banderín, mayor o menor, en fin,
eso es complicado. En cualquier caso, tenemos ahí el nivel de resistencia, tenemos ya un principio de canalización y ocurre algo parecido. Os dejo hacer el ejercicio de retrocesos. En este caso, aquí hay un poco más de distorsión por el tema de los... por ejemplo, este gap es más por el vencimiento de la triple hora bruja, el vencimiento, o sea, la rotación. Esto es un gráfico de futuros que van rotando, ¿no? Entonces, este es el futuro del mes anterior, este es el futuro del siguiente vencimiento y se producen un poco esas anomalías y esas extrañezas, ¿no? Y entonces, bueno, pues, por eso tenéis que saber que siempre hay un poco de distorsión, ¿no?, en los gráficos, ¿no? Hay 1000 factores que pueden influir en que veamos distorsión, ¿no? Y por eso el Eurostoxx pues, no está tan cerca de ese retroceso del 61% del tramo bajista que va desde aquí hasta aquí. Ese retroceso estaría ahí en torno a los 4000 y pico puntos, que, como digo, coincide con niveles de soporte claves también, ¿no? Bueno, o sea que dilatación puede haber. El escenario o la perspectiva en la bolsa europea sigue siendo menos bajista por la ponderación que tienen las empresas tecnológicas en el Nasdaq y que no es el caso en Europa. Europa es más bien una temática value y la temática value sigue tendiendo a hacerlo mejor, ¿no? Sobre todo en algunos subsectores value como pueden ser el de la energía, ¿no? Bueno, voy a terminar el vídeo haciendo un repaso de algunos de lo que me llama también la atención en los mercados del futuro del cobre. Bueno, eso hace tiempo que no lo comento, pero quería comentaros sobre todo, para no alargarme más, bueno, el oro, la plata y el oro están dando señales de debilidad. Primero, este diente de sierra, muy fuerte comparado con el anterior, no es muy allá. Y ahora están rompiendo, hay un soporte. Bueno, no creo que la sangre llegue al río, ni mucho menos, y que estemos ante un cambio de tendencia, pero aquí tenemos muchos niveles de ruido, ¿no? Y este movimiento que estamos viendo aquí no me termina de encajar. Pero lo que os quería comentar es la situación lógicamente, de los ETFs, y con esto termino, y ya en otro vídeo hablaremos un poco más en detalle de cosas también importantes que están pasando. La renta fija está protagonizando uno de los peores drawdowns de su historia, es decir, caídas desde máximos, ¿no? Este es el ETF TLT, que son los bonos americanos a 20 años o más, bonos de largo plazo, y desde que empezó el año, pues está cayendo ni más ni menos que un 13%, para ser renta fija ya está bien, ya está bien. Y para que veáis en velas mensuales el daño que está hecho. Y para mí el mensaje principal que os quería lanzar es que este año 2022 va a ser histórico y no cabe comparar los drawdowns que podemos tener en renta fija en este año, que ya estamos teniendo en 2022, con cualquier otro drawdown que hayamos tenido en renta fija en el pasado, porque los tipos de interés nunca habían estado tan bajos, nunca habían estado en negativo y nunca habíamos tenido niveles de endeudamiento tan masivos. Por lo tanto, todo lo anterior, el 2022 está llamado a ser un año en el que se rompan los récords de drawdowns de renta fija. Por lo tanto, pues aunque hay rebotes y habrá rebotes entre medias, y sería lo suyo, lógicamente, estamos en niveles de sobreventa, con lo cual aquí podríamos tener algún rebote y luego al final del año terminar incluso cayendo en este ETF, como digo, de bonos de largo plazo. Y en cualquier caso, desde el 1 de enero un 13%, pero desde niveles de mediados de junio de 2020, la caída en este ETF de renta fija es del 23%, que ya es, como os decía, ¿no? ¿Dónde tengo aquí? Estoy buscando los ETFs también de bonos, que como no los tengo ordenados en orden... bueno, tenemos el ETF el de High Yield, que sí, me vale este también, no es el que estaba buscando, pero me vale. High Yield de bonos basura, ¿vale? Bonos que dan, en teoría, una rentabilidad superior, que no ha sido el caso durante muchos años, pero que son los de mayor riesgo. Cuando viene una ralentización económica, son los bonos emitidos por empresas que tienen menos solvencia, que por eso deben de endeudarse a tipos superiores, y estos bonos están muy correlacionados también con la salud del mercado. Las bolsas se están comportando muy bien si tenemos en cuenta esto es un gráfico en velas mensuales, voy a ponerlo en velas semanales, si tenemos en cuenta la que está cayendo, pues en este bono, por ejemplo, en la renta fija corporativa y en el grado de empresas de basura, ¿no? 2022 está siendo, como digo, un año que desde el inicio del año este ETF está cayendo pues un 8 y pico, un 9%, pero desde máximos del año 2021 el ETF cae un 18%, que no cae tanto como el TLT porque son bonos de high yield cuya rentabilidad era inferior.
y entonces, bueno, pues tienen menor duración y caen menos. Pero los bonos, a ver dónde tenía yo aquí tenemos los de investment grade, que son también los bonos corporativos, pero de grado de inversión, es decir, estos son empresas de mejor calidad. Bueno, pues también las empresas de mejor calidad, vamos a coger directamente el drawdown, caen un 12% los ETFs. Fijaros, estamos hablando de caídas de doble dígito para inversiones que supuestamente son seguras y de gente que normalmente va buscando ser defensivo, ¿no? Algo conservador, ¿no? Bueno, sigo pensando que estamos en una situación de sobreventa en estos activos. No he actualizado desde hace unas semanas los indicadores de sentimiento en estos activos. Hemos tenido lecturas de sentimiento extremas que han provocado a la postre rebotes muy suaves, pequeños dientes de sierra, como pueden ser estos, por ejemplo, o este de aquí, pero de momento cada vez que hay un diente de sierra de este tipo, el mercado sigue a la baja. Después de ese diente de sierra, vuelve otra vez a la baja. Bueno, esto es lo característico de un mercado bajista, dientes de sierra al alza y a la baja, y en este caso estamos en niveles de aceleración. Yo creo que cabe la posibilidad, pero es un escenario de sentido común, pero la posibilidad de que los tipos ralenticen un poco la subida, el bono americano a 10 años, que se suavice un poco y que esto daría un poco de aire a estos ETFs de bonos que, bueno, yo creo que tienen una situación bastante equilibrada entre el riesgo bajista y el potencial de rebote desde estos niveles, ¿no? Porque esto, al fin y al cabo, en un horizonte de medio y largo plazo, esto es una sobreventa. Si lo ponemos en velas semanales, se verá mucho mejor. Sobreventa es respecto a lo que se suele mover, o sea, quitando situaciones de crack, de pánico, como el confinamiento del COVID, donde tuvimos una caída y un rebote igual de violento, donde todo el mundo vende por miedo y luego ya recuperamos la cordura y la racionalidad. Si vamos un poquito a más largo plazo, vamos a ponerlo, por ejemplo, en velas mensuales. Desde el año 2009, fijaros los movimientos que suele hacer este tipo de activos. Ocurre lo mismo en situaciones de pánico, como la gran crisis de 2008, la gran crisis financiera, el rebote posterior, y a partir de aquí vemos lo que hace el activo en movimientos normales. Esos son los dientes de sierra normales. Otra vez aquí otro crack, y luego aquí tenemos, pues de nuevo, dientes de sierra normales, y esto, pues de momento no es un crack, pero podría acabar siendo uno, porque esto ya es un diente de sierra muy superior a la media. Entonces, aquí hay una sobreventa, y el escenario que tenemos de subida de tipos, inversión de la curva de tipos, ralentización económica mundial, nuevo entorno de tipos superiores, abandono de la represión financiera, al menos en parte, y de tipos de interés negativo, eso no significa que esto tenga que desplomarse e irse para abajo a cero, ni mucho menos, ¿no? Igual termina provocando, como digo, el peor drawdown de la historia, y el año 2022 acaba dando pérdidas superiores al 20% a todos los inversores en bonos, pero eso no significa que lo vaya a alcanzar ya, ¿eh? Entonces lo normal pues, sería que hubiera algún rebote. Por ejemplo, este mínimo local que hay aquí, que también es máximo de aquí, pues si lo prolongamos nos venimos hasta aquí. Por lo tanto, podríamos estar otra vez en algún diente de sierra. También estaría bien ver movimientos laterales que duren varias semanas de descanso y luego eventualmente volver a caer y alcanzar ahí en esos momentos esos niveles, ¿no? Esto es el recordatorio para que no caigamos en la linealidad a la que nos empuja nuestro cerebro constantemente cuando miramos gráficos o cuando analizamos cualquier cosa en la vida, ¿no? Tendemos a ser incluso más que lineales, tendemos a ser binarios, ¿no? De blanco o negro, on, off. Es un poco como razona el ser humano, ¿no? Bueno, pues nada más, no quiero hacer el vídeo más largo, seguiré publicando algún vídeo con algunas otras ideas importantes fuera del ámbito del análisis técnico chartista, pero como hacía tiempo que no os publicaba uno, quería poneros al día de mi visión del mercado, de lo que está ocurriendo. Bueno, muy parcial, hay muchas cosas que están sin por ver y sin decir aquí, pero bueno, por lo menos un poquito de información y de update sobre mi opinión analítica sobre lo que está ocurriendo. Muchas gracias por vuestra atención, los que habéis llegado hasta aquí, y nos vemos pronto en más